Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, después de ayer haber subido y hablado acerca de los peores fichajes de la temporada, hacemos exactamente lo contrario, los mejores fichajes de la temporada 23-24. Va a ser muy difícil porque la verdad creo que hubo muy buenos fichajes en algunos casos y voy a tener que elegir simplemente 7. Evidentemente, esto es una serie de videos en las cuales después vamos a estar hablando acerca de los jugadores de excepción, los jugadores que fueron revelación, los equipos que han sido revelación y los peores equipos también a lo largo de la temporada. Así que espero que dejen su me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita, que me sigan en las redes sociales, tienen todos los links en la descripción. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. Antes de arrancar, quiero dejar en claro un par de cosas que tuve en cuenta a la hora de elegir los 7 jugadores. Lo primero, evidentemente, es el rendimiento individual de ese futbolista, como le fue a lo largo de la temporada. Lo segundo, evidentemente, también es cuánto se pagó por el jugador. No es lo mismo un jugador libre que un jugador que costó 100 millones de euros. También, evidentemente, las expectativas que había respecto a él. Pero en este caso también voy a tener muy en cuenta lo que fue el rendimiento del equipo en general. Porque, a ver, hay muchos casos de jugadores que voy a nombrar que tuvieron temporadas que los podrían haber colocado como el 1 o el 2 en el top, pero sus equipos no tuvieron un tan buen año. Entonces eso quizás los termina retrasando un poco. Y también, más allá de todas estas pautas, quiero hacer algunas menciones honoríficas de jugadores que lamentablemente se quedan afuera. Dovic y Sorloth, por ejemplo, los delanteros del Girona y del Villarreal respectivamente, dos de los máximos goleadores del fútbol español, dos muy buenas temporadas para ambos. En el caso de la mitad de la cancha del Liverpool, no puedo dejar de mencionar a Alexis McAllister, que tuvo una excelente temporada y costó solamente 40 millones de euros, a Aubameyang y su llegada al Marsella a coste cero y se cansó de meter goles en el fútbol francés, Sesko y Openda en el Leipzig, dos muy buenas temporadas de dos delanteros que la verdad es que tuvieron grandes rendimientos en el fútbol alemán. En el arco también me gustaría mencionar, por ejemplo, a Vicario en el Tottenham, que reemplazó de muy buena manera a Lloris, a Sommer en el Inter, y también en el Inter mencionar lo que fue la llegada de Marcus Thuram, que llegó en condición de libre y creo que tuvo una muy buena temporada en el campeón del fútbol italiano. Realizadas las pertinentes menciones honoríficas, comencemos con el puesto número 7. Para mí el séptimo mejor fichaje de la temporada es para Isco Alarcón. El volante español, que hay que poner en contexto, un jugador que venía de varias temporadas malas, sobre todo en su último tiempo en Real Madrid, y una temporada anterior en la cual no le fue bien en Sevilla, solamente estuvo 4 meses y se fue, y los últimos 7 meses no había tenido equipo, no había jugado. Con 32 años, vamos a ser honestos, antes que arranque la temporada, todos creíamos que ya estaba terminada la carrera de Isco. Sin embargo, llegó al Betis, Pellegrini le dio mucha importancia en el equipo y se convirtió en uno de los mejores volantes del fútbol español. Todos sabemos el talento que tiene Isco, pero esta temporada realmente ha sido, para mí, de las mejores de su carrera. 36 partidos, 9 goles, 7 asistencias, jugó 29 partidos por liga y en 19, es decir, más de la mitad, fue elegido el mejor jugador del partido y sin duda una de las mayores vueltas que hemos visto al fútbol en los últimos años. En cuanto al rendimiento general del Betis, la verdad que fue aceptable. Un equipo que si bien no logró estar en la parte más alta de la tabla, en un séptimo puesto casi asegurado, se logra clasificar nuevamente a competiciones europeas para la próxima temporada, que estará en Conference League. Así que creo que en general el fichaje de Isco ha sido bueno para todas las partes. En el puesto número 6 voy a poner el fichaje de Declan Rice por el Arsenal. El futbolista de 25 años que venía de ser de los mejores volantes en la Premier League hace varias temporadas en el West Ham y que finalmente, después de muchísimos intereses, Arsenal decidió pagar una suma muy importante de dinero, convirtiéndolo en el jugador más caro de la historia del Arsenal y uno de los fichajes más caros de la historia de la Premier. 116 millones de euros puntualmente, pero claro, el rendimiento de Rice ha sido superlativo a tal punto que se ha convertido en uno de los mejores jugadores del equipo y le ha dado a esa mitad de cancha de Arteta lo que quizás no venía encontrando en las últimas temporadas. 51 partidos, 7 goles, 10 asistencias, pero más allá de esto, lo más importante es la incidencia que ha tenido su juego en el equipo.
Más allá de esto, creo que si bien podría estar más arriba, hay que tener en cuenta algunos factores. El primero es el costo, 116 millones de euros, y también hay que tener en cuenta que el Arsenal, la verdad, no tuvo una gran temporada en cuanto a resultados. Lamentablemente, si bien tuvo una buena Premier, no se la termina quedando, el título es para Manchester City, termina quedando eliminado en cuarto de Champions cuando creíamos que el equipo estaba para más, sobre todo frente a ese Bayern Múnich, y el único título que pudo levantar fue la Community Shield a comienzo de la temporada frente a Manchester City. Por eso, en general, creo que el puesto número 6 es el acorde para Declan Rice. En el puesto número 5 me pasa algo parecido, voy a poner a Harry Kane. El delantero de 30 años que llegó a cambio de 95 millones de euros al Bayern Múnich desde el Tottenham. A ver, en la Premier ya había logrado absolutamente todo a nivel individual, pero claro, a nivel colectivo no había logrado absolutamente nada porque en el Tottenham no había logrado ganar ningún título más allá de en algún momento haber inclusive llegado a la final de una Champions. ¿Cómo fue la temporada individual de Harry Kane? La verdad que es un escándalo la temporada de Harry. 45 partidos, 44 goles, 12 asistencias, goleador de la Bundesliga y bota de oro del fútbol europeo. Sin embargo, acá me pasa lo que les comentaba con Rice. Tengo que hacer un balance también lo que fue el rendimiento del equipo. Primero que costó 95 millones de euros, segundo que tiene 30 años, por lo cual no tiene quizás tanto valor de reventa, y tercero que, si bien él funcionó muy bien, no le vamos a echar la culpa a Harry Kane, el Bayern Múnich tuvo una temporada mala tirando a realmente muy mala. Después de casi una década no gana ningún título, no ganó la Bundesliga cortando una racha de 12 temporadas seguidas ganándola, termina además en tercer lugar, llega a semis de Champions, es cierto, pero también en una llave que parecía que tenía ganada frente a Real Madrid, la pierde en los últimos minutos, por lo cual, haciendo un balance de precio, rendimiento individual y colectivo, lo termino poniendo en el puesto número 5. En el puesto número 4 vamos a mencionar a Cole Palmer, otro que tranquilamente podría estar mucho más arriba, pero me pasa lo mismo que les vengo mencionando en los dos casos anteriores. El futbolista de 22 años que llegó como una apuesta al Chelsea a cambio de 47 millones de euros, y digo como una apuesta porque si bien se sabía que tenía mucho talento, en el Manchester City con Guardiola había jugado poco y nada, sobre todo la temporada anterior, por lo cual cuando se pagó 47 millones de euros, algunos cuestionaban si no era mucho dinero por Palmer. Bueno, ha quedado en claro que 47 millones de euros terminó siendo un regalo. Un futbolista que jugó 48 partidos, marcó 27 goles y dio 15 asistencias, segundo máximo goleador de la Premier, solamente detrás de Haaland, segundo máximo asistidor de la Premier, y un jugador que sin ningún tipo de dudas ha sido la gran revelación en el fútbol inglés a lo largo de esta temporada. Pero claro, pasa exactamente lo mismo que antes. Termina siendo el mejor jugador de un Chelsea que terminó en sexta posición, sobre todo porque levantó y mucho en la segunda mitad. Termina clasificando a competencias europeas casi en el cierre por una buena seguidilla de partidos, pero la temporada del Chelsea no solamente fue irregular, sino que fue mala. Por eso Pochettino igualmente se termina yendo del club. Lo pongo un poco más arriba porque la verdad es que muchos goles, muchas asistencias y además costó 47 millones solamente. Un regalo realmente para un jugador de 22 años que seguramente le va a dar muchas alegrías a un Chelsea que de a poco parece estar encontrando el camino. En el puesto número 3 e ingresando al top, voy a poner un fichaje que no es de las 5 grandes ligas, sino que es de la liga portuguesa. Para mí el tercer mejor fichaje de la temporada es Víctor Gyökeres. El delantero sueco de 25 años llegó desde el Coventry City de la segunda división del fútbol inglés, a cambio de 21 millones de euros. Había marcado 22 goles, pero claro, en la segunda división inglesa. El Sporting de Lisboa apostó fuerte por él, y sin duda ha sido uno de los mejores fichajes del año. En cuanto a los rendimientos individuales, en 49 partidos marcó 43 goles y dio 15 asistencias, siendo el goleador además del fútbol en Portugal. Pero no solamente ha sido muy bueno el año de Gyökeres, sino que también ha sido excelente el año del Sporting de Lisboa, logrando ser campeón de liga por delante de Benfica y Porto, que sabemos que prácticamente se llevan los títulos, y estando en la final de Copa, título que va a decidir con el Porto en los próximos días. Sin duda para mí, por lo poco que costó, 21 millones, porque venía de segunda división, porque marcó 43 goles y porque además su equipo logró ser campeón de liga, para mí se merece ser uno de los mejores fichajes de la temporada.
Evidentemente, por lo que fue la temporada, era imposible no poner un jugador del Bayer Leverkusen. Y para mí, si hay que elegir el mejor fichaje del Bayer Leverkusen, no tengo ningún tipo de duda que ha sido Alejandro Grimaldo. El lateral izquierdo de 28 años, que venía de muchos años jugando en Benfica, en un buen nivel, pero quizás sin nunca destacar, porque realmente seamos honestos. Lo conocíamos, sabía que era un buen lateral, pero nunca lo habíamos visto fuera del fútbol portugués. Llegó en condición de libre, es decir, a coste cero, y en un Bayer Leverkusen en el cual Xabi Alonso necesitaba un lateral para poder complementar su formación que tenía Jeremy Frimpong de muy buena manera por el lateral derecho. La verdad es que el fichaje de Grimaldo cuesta entender cómo funcionó tan bien y sobre todo el nivel que mostró Grimaldo en esta temporada, que más allá de lo que podíamos presuponer por sus condiciones, no le habíamos visto en Portugal. 49 partidos jugó, 12 goles y 19 asistencias. Estamos hablando de un lateral que es cierto juega más de carrilero, pero son 31 participaciones directas en goles en 49 partidos. Una locura que además complementa con lo que ha sido el rendimiento de su equipo. Campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia, final de Europa League, final de Copa Alemana con posibilidades de lograr el triplete y además por ahora 50 partidos invictos. Sin duda el equipo revelación del año y Grimaldo para mí el mejor fichaje de ese equipo y probablemente uno de los mejores, si no el mejor jugador que tuvo la última Bundesliga. Y para finalizar, creo que se lo imaginarán, probablemente por todas las cuestiones que dije que iba a tener en cuenta, pero el mejor fichaje de la temporada, sin duda para mí, ha sido la llegada de Jude Bellingham al Real Madrid. Es cierto, no fue barato, son 103 millones de euros, pero si nos ponemos en contexto de lo que hoy en día se mueve en el mercado, un volante del talento de Jude Bellingham, con la proyección que tiene porque llegó al Real Madrid con solamente 19 años, pagar apenas 100 millones de euros no me parece tanta plata para lo que finalmente le rindió esta temporada y sobre todo lo que le puede llegar a rendir en los próximos años. Un futbolista que en 40 partidos marcó 23 goles y dio 12 asistencias. Un jugador que evidentemente tuvo una mejor primera mitad de temporada, al menos en cuanto a lo goleador, que la segunda. Quizás no tuvo tanta participación directa en las eliminatorias de Champions, pero que es un jugador que ha sido decisivo a lo largo de todo el año para un Real Madrid que además de lo que rindió Bellingham, tengamos en cuenta, es campeón de Liga Española y está en la final de Champions frente a Borussia Dortmund con altas posibilidades de quedarse con el título. Además, con todo lo que implica, primero ser inglés, que muchas veces sabemos que cuando salís del fútbol inglés, en el caso de Bellingham no aplica porque venía de Borussia Dortmund, pero digamos en general cuesta adaptarse y sobre todo con lo difícil que es ingresar en un equipo como el Real Madrid. Sin duda para mí, por lo que logró individualmente, por lo colectivo del Real Madrid en la temporada, el mejor fichaje se lo lleva Jude Bellingham. Pero me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios. ¿Qué jugadores creen que faltaron? Algunos quizás de los que puse en la mención honorífica lo hubiesen puesto dentro del top. Algunos que directamente no mencioné. Los voy a estar leyendo en los comentarios. Y nada, dejen su me gusta. Esperen que seguramente en estos días vamos a seguir con esta serie de videos de cierre de la temporada. Y no mucho más para decir. Los veo mañana en un próximo video.